Recuerda que el próximo 20 de diciembre es la fecha que tenemos como límite para pagar los aguinaldos, por lo cual aquí te mostraré los dos métodos que tenemos para hacer el cálculo del aguinaldo y la retención del ISR, que esto es uno de los puntos más importantes dentro de nuestro cálculo. Si tú eres la persona que está haciendo o que realiza los cálculos del ISR, yo te recomiendo, o más bien lo más factible, es que le señales a tus trabajadores cuál es el método que estás utilizando, porque si bien uno de estos va a favorecer más a estos trabajadores, es muy probable que en la declaración anual esto tenga varias repercusiones. Y si tú eres el trabajador, recuerda preguntar cuál fue el método que utilizaron para hacer tu retención de impuestos. Los cálculos son muy sencillos, pero sí pon atención en cada uno de estos para que no cometas varios errores. Así que vámonos al Excel. Hey, soy Jorge Macías, contador público, y en este canal vas a encontrar tips, tutoriales, noticias y análisis de todo lo que tiene que ver con el mundo de los impuestos, para que tus obligaciones fiscales siempre estén al día. Hay tres conceptos que debemos de considerar antes de comenzar a hacer el cálculo de nuestro aguinaldo y el cálculo del ISR de este mismo. El primero de ellos va a ser las fechas. Fecha inicial y fecha final. La fecha inicial es cuando entró a trabajar tu trabajador y la fecha final es el último día del año o la fecha a la cual renunció o despediste a tu trabajador. Recuerda que si tu trabajador tiene más de un año laborando contigo, para el cálculo de aguinaldo únicamente se va a tomar en cuenta desde el 1 de enero, no de años anteriores. Lo segundo de ello es cuántos días de aguinaldo estás pagando a tu trabajador. Por ley todavía son 15, el año que viene muy probablemente sean 30, pero ahorita vamos a centrarnos únicamente en esos 15. Y por último, el salario diario que tú le pagas a tu trabajador o el salario diario que estás percibiendo. Recuerda que este salario es el bruto, el que está antes de impuestos, no el que ya te cae o depositas a tu cuenta bancaria o a la cuenta bancaria de tu trabajador, para ser un poquito más específico. Aquí vamos a comenzar por la fecha inicial. Como te decía, es la fecha inicial en la cual el trabajador comenzó a trabajar. Entonces, esta puede ser el 1 de enero del 2024 o del año que estás calculando, o puede ser cualquier otra. La fecha final, por otro lado, va a ser, como te decía hace un momento, la fecha en la cual hayas terminado la relación con tu trabajador o con tu patrón, o en su caso el 31 de diciembre. Aquí ya te va a calcular todo en automático. Ahorita al final te voy a decir cómo vas a obtener esta calculadora, pero lo que quiero que sepas es cómo la vas a utilizar. Después vienen señalados los días que se van a pagar de aguinaldo, en este caso son los 15, los días trabajados, que son 365, y la proporción de aguinaldo para determinar un aguinaldo proporcionado o un aguinaldo completo. Si le cambiamos aquí la fecha en la primera o en la segunda, en automático esta tabla nos va a hacer todo. Como te decía, al final te digo cómo la vas a obtener. Vamos a pensar que en lugar del 1 de enero haya sido el 1 de junio. Le cambiamos aquí la fecha y le damos enter. En automático nos dio un aguinaldo proporcionado de 8.75. Quiere decir que le vamos a pagar 8.75 días al trabajador de aguinaldo de los 15 que le tocaba. Pero para ser un poquito más práctico, este video vamos a dejarlo con que entró el 1 de enero. Lo segundo que debes de tener en cuenta va a ser el salario diario, el total de aguinaldo que vas a pagar y el aguinaldo exento. Recuerda que por ley son 30 UMAS diarias. Acá las vas a tener como referencia para que tú en un futuro puedas modificarlas a tus necesidades. Vamos a calcular el ISR únicamente sobre la diferencia del aguinaldo total menos el aguinaldo exento, que es lo que está en la parte azul que dice aguinaldo grabado. La diferencia sobre la cual vas a pagar ese ISR va a ser sobre los 1242.90, no sobre los 4500 para el ejemplo que estamos viendo, que estamos utilizando un salario diario de 300 pesos. Recuerda que este salario diario es el bruto, no el neto. Y como te decía, vamos a comenzar por el cálculo del artículo 174 del reglamento de la ley del ISR. ¿Qué nos dice en su fracción 1? La remuneración que se trate se dividirá entre 365 y se multiplicará por 30.4. Vamos a hacer la operación. El resultado de la fracción 1, como pudiste observarlo, nos dio 103.52 pesos. Así que hasta ahí se va a terminar el cálculo de la fracción 1. Vamos con el cálculo de la fracción 2, la cual nos dice: la cantidad que se obtenga conforme la fracción anterior se adicionará un ingreso ordinario por la prestación de un servicio personal subordinado que perciba el trabajador de forma regular en un mes que se trate, y el resultado se le aplicará al procedimiento del artículo 96 de la ley. Vamos a hacer el procedimiento.
Hasta ahí quedó una parte de la fracción. Lo que sigue es hacer el procedimiento del artículo 96 de la ley, el cual básicamente es calcular un ISR de acuerdo a lo que establece ese artículo. Para esto vamos a utilizar una tasa y una tarifa que se utiliza de la siguiente manera. Déjame ponerte los datos en la pantalla y ahorita te explico. El procedimiento del artículo 96 que marca la fracción 2 nos dice que hay que aplicarle una tasa y una tarifa a un ingreso gravable para poder determinar el impuesto a cargo que vamos a tener en ese periodo, por lo cual funciona de la siguiente manera. Vamos a anotar aquí donde dice ingreso gravado el resultado de la fracción 2 o de la media fracción 2, porque todavía no terminamos con esa fracción, el cual fue de 9,223.52. Este ingreso lo vamos a buscar entre esta tablita, pero dentro del límite superior y el límite inferior. Ahí es donde vamos a buscar ese resultado, o sea que el límite superior o lo máximo no supere el límite superior y que tampoco sea inferior al límite inferior. Espero estarme explicando. Ahora, este resultado, por lo que veo, cabe perfectamente en este renglón y te lo voy a colorear todo de otro color porque lo vamos a ocupar completamente en este procedimiento, por lo cual, ya que determinamos dónde cabe este ingreso gravado, vamos a poner el límite inferior que le corresponde a dicho ingreso, el cual para este caso va a ser 6,332.06. Te voy a poner esa flechita ahí para que tú más o menos te ubiques, porque a veces siento que no me explico correctamente. Ya que tenemos ubicado el límite inferior, vamos a restarle los 9,223 a los 6,332 para que nos dé el resultado que se va a denominar excedente límite inferior de 2,891.46. Ahora, sobre la misma línea de la tablita que tenemos marcada con la flecha, vamos a buscar el porcentaje. Está hasta el último del lado derecho de toda la tabla, que para este caso dice que es del 10.88%. Ese va a ser nuestra tasa de impuesto. Vamos a agarrar los 2,891 y los vamos a multiplicar por el porcentaje. Lo que nos dé se va a determinar como impuesto marginal y hasta ahí vamos bien con nuestro cálculo, para después sumarle la cuota fija, que para este caso es de 371.83. Como te diste cuenta, ya que abajo en el color azul se fue acomodando en automático este resultado, y ese es el impuesto que vamos a determinar de acuerdo al artículo 96. Y básicamente hasta ahí terminamos con dicha fracción. Vámonos a la fracción número 3. Dice la fracción número 3 y te la marqué en un color azulado. El impuesto que se obtenga conforme a la fracción anterior se le disminuirá el impuesto que corresponda a un ingreso ordinario por la prestación de un servicio personal subordinado a que se refiere dicha fracción, calculando este último sin considerar las demás remuneraciones mencionadas en este artículo. Básicamente es agarrar una nómina, calcularle su ISR mensual y de esta manera vamos a sacar las diferencias. Vamos a determinar una nómina ordinaria, que ya lo viste en la fracción 2, pero te explico aquí. El salario diario, que recuerda que son 300 pesos, lo vamos a multiplicar por 30.4. Así lo marca la ley para determinar un salario mensual. No es por 28 días. Al igual, si te diste cuenta, para este 2024 son 366 días. Sin embargo, estamos utilizando solamente 365 como lo marca la ley. Para lo cual, esta nómina mensual ordinaria va a ser de 9,120. Vamos a calcular el impuesto con base en esto, que básicamente vamos a bajar la tablita esta para que la visualicemos de mejor manera. Ya que tenemos todos los datos a simple vista, básicamente, y el cálculo cae dentro de la misma casilla que la anterior, en la que ya habíamos sombreado de color meloncito, naranja, no sé qué color sea, soy malo para los colores, pero a ese color llego. Vámonos igual. Vamos a agarrar el límite inferior, le vamos a restar al gravable, le vamos a aplicar el porcentaje, le vamos a multiplicar por ello y le vamos a añadir una cuota para que como resultado nos dé 675.16 pesos. Hasta ahí yo creo que vamos bien. Bien, ya que terminamos el cálculo del ISR de la nómina ordinaria, recuerda que la fracción nos dice que el impuesto anterior debemos descontarle el impuesto de la nómina ordinaria, por eso hicimos el cálculo. Entonces va a quedar de la siguiente manera. La diferencia entre la fracción 2 y la fracción 3 va a ser de 11.26 pesos. Y hasta ahí terminamos la fracción 3. Ahora vamos a continuar con la fracción cuarto y la fracción 5. Que básicamente aquí lo vamos a hacer en un solo cálculo, porque la fracción cuarta nos dice: el impuesto a retener será el que resulte de aplicar las remuneraciones a que se refiere dicho artículo o este artículo, sin deducción alguna, la tasa a que se refiere la fracción siguiente y la tasa a que se refiere la fracción anterior, lo
que estábamos leyendo, se calculará dividiendo el impuesto que se determine en términos de la fracción 3 de este artículo entre la cantidad que resultó conforme a la fracción 1 de dicho artículo, o sea, lo mismo. El cociente o el factor que nos resulte se multiplicará por el 100 y el producto se expresará en por ciento. Sí, es muy enredoso, yo lo sé, pero vamos a hacerlo. Primero vamos a marcar aquí fracción cuarta y quinta. Resultado de la fracción tercera, ¿cuál es? Los 11.26. Recuerda que acá arriba te puse qué fracción iba, por eso te fui poniendo las fracciones para que se identificaran fácilmente. Y hasta que no pusiéramos la nueva fracción, ese sería el resultado, o todavía continúa la operación. Pero como pusimos esas barras, pues nos va a servir perfectamente para identificar en qué nos quedamos. Entonces, esos 11.26 son la fracción tercera y la fracción primera la vamos a buscar hasta arriba, aquí. Y dice el artículo, vamos a dividir lo que determinamos entre la fracción 3 y la fracción primera, que básicamente nos está señalando que es un 10.88%. ¿Vale? Ese va a ser el cociente, que si te das cuenta al final del artículo, aquí lo estamos viendo de este lado, dice el cociente se multiplicará por 100 y el producto se expresará en por ciento. Ya lo estamos haciendo aquí y entonces este va a ser el cociente. Hasta ahí termina parte de la fracción cuarta y quinta. ¿Qué nos falta? Pues nos está faltando saber cuánto es lo que vamos a retener de ISR nuestro aguinaldo. Entonces vamos a poner el aguinaldo total. Recuerda que ese lo tenemos hasta arriba. Aquí está 4,500, que son 300 pesos diarios por 15 días. Luego nos dice que el ISR a retener, recuerda que lo calculamos en la fracción cuarta y quinta. Por el aguinaldo grabado, 135.23. Por lo cual 4,500 menos 135.23 nos va a dar 4,364.70. Ese va a ser nuestro cálculo. Ahora vamos a pasar al artículo 96, que va a ser un poquito más fácil. Bien, ya que terminamos el cálculo anterior, corresponde al artículo 174 del reglamento de la ley del ISR. Sí, hay que dejarlo muy claro. Vamos a comenzar con el siguiente cálculo, el cual se va a referir al artículo 96, que ya lo tocamos de cierta manera aquí en una de las fracciones de este artículo. Vamos a abrir una nueva pestañita en el Excel y nos vamos a regresar al del 174 y vamos a agarrar todo esto hasta donde dice aguinaldo grabado con B. Sí, ya sé que va con V, pero se me olvidó cambiar. Vamos a acomodar el Excel, vamos a cambiar el grabado con B, que va con V, y vamos a cambiarlo del lado, si no estamos aquí. Listo. Bueno, ahora, ¿qué sigue? Vamos a hacer el cálculo que dice el 96 de la ley del ISR, que ya saben, hay que jalarse esta tablita de acá. La vamos a jalar y la vamos a colocar por aquí. Aquí así vamos a colocar la tablita. ¿Cómo se hace el cálculo con respecto al artículo 96? Primero, tenemos que hacer el cálculo de una nómina ordinaria más el aguinaldo. Estos dos puntos hay que sumarlos para determinar el cálculo del ISR que corresponde. Nómina ordinaria. Quedamos que el sueldo diario por 30.4 nos va a dar 9,120 pesos. Hasta ahí estamos bien. Luego tenemos que agregar un aguinaldo, el aguinaldo total. Acuérdate, aguinaldo total 4,500. Y de aquí vamos a agarrar para determinar nuestra base gravable, la cual se va a terminar de la siguiente manera: total de ingresos, que son los de acá arriba, menos ingresos exentos. ¿Que cuánto va a ser? 30 UMAS diarias, 3,257. Esos 3,257 se los vamos a restar a los ingresos totales para que nos dé una base gravable o base para el impuesto. Como sea de los dos está bien. Vale, ya que tenemos ahí los 10,362, vamos a bajar esta tablita para que podamos visualizarla de mejor manera. Ahí, un poquito más abajo. Ahí está bien. Ahora sí, vamos a hacer el cálculo del 96 o con base en el 96 de renta, donde dice que a la base gravable le vamos a descontar un límite inferior. Ya saben por dónde voy, ¿no? A ver, para no aburrirte vamos a poner esto en cámara rápida.
Bien, ya iniciamos con el cálculo, ya determinamos nuestra base gravable y ya tenemos nuestra tablita en orden. Lo que sigue es determinar el ISR, que recuerda que nos vamos a posicionar dentro de la misma línea donde quepan los 10.362, y sin moverle nada a la tabla del ISR, si nos damos cuenta, cabe perfectamente en la que ya teníamos marcada, en esta de la tercera línea. Entonces te voy a poner aquí una flechita para que tú me veas mejor y sepas de cuál te estoy hablando, que básicamente va a ser esta, es esta de aquí. Ya que tenemos esa, pues vamos a rellenar los campos. Ya esta ya te la sabes. Perfecto, ya tenemos ahí que son 810.39 pesos de ISR. Ya calculamos la primera fase. La segunda fase es determinar un ISR, pero con base únicamente en la nómina. Vamos a colorear también para que entienda en dónde termina y dónde acaba. Vale. Ahora vamos a jalar esta parte de aquí y hacer otra tablita más abajo. Vamos a agarrar cuánto es de la nómina. Quedamos que de una nómina son 9.120. Dentro de la misma línea de la tabla sigue el mismo procedimiento. Ojo, esto puede variar en diversas causas. Ahorita nos está saliendo exactamente igual. Puede ser que en un cálculo salga arriba, en otro cálculo salga abajo. Puede variar en cualquiera de las situaciones. No quiere decir que como yo lo estoy haciendo siempre va a ser así. Este le vamos a llamar, vamos a ponerlo más hacia abajo y vamos a poner nómina ordinaria. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar la diferencia de ISRs para que queden de la siguiente manera. Ya que tenemos esta pequeña diferencia de 135.23, básicamente eso es lo que vamos a retener de ISR. No sé si me explico con el cómo se hizo. En la primera fase tenemos que sumar el aguinaldo más una nómina ordinaria, determinar el ISR con base en la tablita que tienes aquí, y en la segunda fase es determinar el ISR nada más de la nómina ordinaria, para que de esta manera podamos concentrar o sacar la diferencia más bien del ISR que hay que descontar en el aguinaldo. Por lo tanto, el aguinaldo va a terminar quedando de la siguiente manera. Vamos a jalarnos el cómo ya lo representamos aquí. Vamos acá. Okay. Entonces quedamos que es el aguinaldo total, que es este, menos el ISR, que es este. Nos va a dar un total a retener de... Vamos a hacerlo más grandecito para que lo veas mejor. Oh, ya me perdí. Ahí está, ya quedó ahí, ya no le muevo. Vamos a tener que va a quedar un aguinaldo de 4.364. Ahora esto vamos a compararlo con el otro resultado, que es esto. Como lo pudiste notar, la verdad es que no hay diferencia entre un cálculo y el otro. Cuando son cantidades grandes de aguinaldo, cuando estamos hablando de salarios que sí son mayores a este, por ejemplo, sí vamos a encontrar diferencias, y es ahí cuando se hace la recomendación de un cálculo o de otro para pagar el menor ISR dentro de ese mes, o sea, de diciembre. Sin embargo, ten en cuenta que en la declaración anual esto puede repercutir. Y recuerda también que si necesitas estas calculadoras del artículo 174 y 96 de la ley del ISR y del reglamento de la ley del ISR, también en la cual ya te la hice de manera en la cual puedas calcular tu ISR de manera masiva. O sea, es exactamente lo mismo, fecha inicial, fecha final. Y acá están todos los cálculos que realizamos en cada uno de ellos. Ya de este lado yo te aconsejaría no le muevas nada. Nada más aquí en el día de aguinaldos y en las fechas iniciales. Si las necesitas tanto para aplicarlo con el artículo 96 como aplicarlo con el artículo 174, las dos te las puedo regalar sin ningún problema. Recuerda que esta información la vas a tener en un link dentro de la descripción del video, para que si vas a necesitarlas, por favor vayas a ese link y de ahí las descargues. Ya están verificadas, ya no tienen los errores del video anterior, donde sí encontramos que había muchos errorcitos de cálculo. Ya se corrigieron, por eso precisamente es este video. Y aquí ya te lo va a hacer todo de manera automática. Solamente tienes que modificar esta parte del salario diario en cualquiera de las calculadoras, el de la manera individual o el de manera masiva. Consejo rápido y express. Ahorita vamos a pasar a las recomendaciones, pero yo te diría, trata de pagar el mayor ISR posible. De cualquier forma, en tu ajuste anual de ISR, cuando hagas tu declaración anual, se tiene que ver reflejada esta diferencia. Y
para ya no perder el hilo, vamos a pasar con las recomendaciones tal cual ahora sí. La primera recomendación para el patrón o la persona es que ya tengas en cuenta el cierre anual de tus nóminas. ¿Por qué? Porque recuerda que una cosa es la obligación que tiene el trabajador de hacer su declaración anual en caso de que cumpla las características, también es tu obligación como patrón hacer el cálculo anual. En teoría, cuando el trabajador llegue a su declaración, tiene que tener un impuesto de 0 y de ahí es cuando aplica sus deducciones personales para que tenga un saldo a favor. Por ello, sí haz los cierres anuales y es muy probable que en este cierre, que no es lo más conveniente, claro está, pero todos lo utilizamos, en el aguinaldo puedas descontar el ISR que está pendiente de retener o pagar, o en su caso, si ya retuviste de más a tu trabajador, pues le aumentes esta parte de devolución de ISR. Ten en cuenta que también debes de timbrar estos recibos de nómina, son muy importantes. Recuerda que las declaraciones de ISR por retenciones de sueldo y salarios vienen prellenadas con nuestros recibos de nómina. Si tus recibos de nómina están mal, obviamente tu declaración va a estar mal. Para ello y para que no estemos rompiéndonos la cabeza, sí haz tu recibo de nómina de manera correcta para que no tengas estos errores. Al rato vas a tener que pagar actualización y recargo. Y esta quizá va a ser una recomendación hacia futuro, porque recuerda que aumentó el salario mínimo un 20%. Por ello, no te preocupes si el 1 de enero o el 2 de enero, ya que regresemos todos a la normalidad, vas a tener que hacer modificaciones en el IMSS. Si los salarios que pagas son mínimos, te van a aumentar por sí solos, o el IMSS va a hacer las modificaciones por sí solo. Pero si vas a aumentar el 12% como lo aumentaron para el salario mínimo de manera general a todos tus sueldos, ahí sí tocará hacer el cálculo manual, o más bien la modificación del salario manual en la plataforma del IMSS, el ITSE. Y ya que estamos hablando del que tienes que hacer tus recibos de nómina en tus aguinaldos para que estos puedan ser deducibles de impuestos, recuerda que esta va a ser una nómina extraordinaria por un periodo anual. Por ello te hice este video donde te explico cómo hacer tus recibos de nómina en el SAT sin gastar un solo centavo. Así que acá te veo.